vamos a platicar sobre su nuevo documental. Te convertiste de hecho en un documentalista comprometido. Hoy tenemos un gran personaje. Marta Anaya, la entrevista. ¿Cómo están? Bienvenidos a la entrevista. Hoy vamos a platicar con Fernando Belauzarán. Él es integrante de la Dirección Nacional del PRD, el Partido de la Revolución Democrática. Y déjenme decirles que Fernando realmente es un personaje bien peculiar. Y voy a empezar por ahí. ¿Cómo es que un filósofo termina en la política, Fernando? A ver, cuéntame. Hola, Marta. Pues bueno, el ánimo político lo tenía desde joven, desde el movimiento del CEU que me agarró en la prepa, que fue el movimiento de 1986-87. Y yo estaba en una preparatoria privada, por cierto, pero participé. ¿En cuál? Iba yo en el CUM, en el Centro Universitario México. Eres maristas, ¿verdad? De los maristas, sí, así es. Ahora. Y me quedaba a dormir en la prepa 6 y en la mañana me iba a bañar a mi casa y me iba a la prepa. Y cuando entré a la Facultad de Filosofía entré a una carrera que se llama Estudios Latinoamericanos. Pero tuve contacto con Adolfo Sánchez Vázquez tomando clases de estética y entonces yo decidí que en lugar de estudiar estudios latinoamericanos, que quizás entré con una lógica un poco guerrillera, ya sabes, ¿no? No creíamos en el sistema, no creíamos en la lucha política como estaba, era el partido casi único, una presidencia imperial, etc. Entonces, pues la política rupturista era lo que más o menos me llamaba la atención. Pero me apasionó la filosofía y entré después de tomar los cursos con Adolfo Sánchez Vázquez de estética. Ahí vimos sobre todo sus temas de su famoso libro de ética y marxismo. ¿Él era de origen español? Sí, él viene del... Aunque él se formó en México, filosóficamente. Viene del exilio. Exilio. Él estudió letras allá en España cuando le cayó la Guerra Civil Española y llegó llegó a México en el primer barco de España, me estoy acordando cómo se llamaba, Sinaya, se llamaba el barco Sinaya. Y aquí se hizo y se formó y se metió a estudiar filosofía y la verdad es que lo impresionante de algo parecido me pasó, aunque no de manera tan radical, algo parecido, pero una transformación, porque Sánchez Vázquez pasa del estalinismo, de esa izquierda estalinista cerrada, a ser uno de los principales críticos del socialismo real y a entender que no podía haber justicia sin democracia y sin libertad. Y entonces hace una gran crítica, y cuando yo llego a la facultad estaba la caída del muro de Berlín y lo que decía Sánchez Vázquez pues me dio una orientación. Y yo llegué creyendo en la revolución en la Facultad de Filosofía y salí convencido de la democracia. Es decir, entré revolucionario y salí reformista. Ya, oye, tú fuiste de los que promoviste muchísimo las visitas de Cuauhtémoc Cárdenas a la UNAM, ¿no? Así es, así es. Lo llevé tanto al Che Guevara en más de una ocasión, en varias ocasiones, y obviamente en la explanada de Rectoría. Y pues sí, y no solo a él, a otros. Lula estuvo también en el auditorio Che Guevara. Salvador Nava, una semana antes de su éxodo, estuvo en el auditorio Che Guevara lleno, absolutamente lleno. Fue algo impresionante. Hay una crónica de Carlos Monsiváis, la recuerdo de ese evento. Fue importante. Bueno, yo vi llorar a Salvador Nava después de que Luis Javier Garrido hizo un recuento del navismo. Yo fui orador de ese evento. Y al lado vi cómo el doctor Navas se conmovió, se levantó y le dio un abrazo a Luis Javier Garrido por esa reivindicación histórica del navismo, que efectivamente es una veta democrática del país. Y vaya que nos urge retomar las vetas democráticas, porque yo lo que veo es que estamos regresando a esa presidencia imperial y la intención es regresar a un régimen de partido casi único, una nueva hegemonía por muchos años. Y eso me parece que es echar a la basura la lucha de generaciones por la democracia. Ya. Oye, ¿y tú eras de izquierda o cardenista? ¿Qué eres más o qué eras más?
de izquierda. Yo tuve una formación trotskista. Por eso también la crítica al socialismo real para mí fue natural cuando se cayó el muro. Estudié todo Trotsky. De hecho, mi primera militancia fue el PRT. Antonio Santos me invitó al PRT y ahí Otro estuvimos. joven estudiantil, otro de los líderes estudiantiles del CEU, ¿no? Toño Santos. Sí, de los tres Reyes Magos, que eran Carlos Simas, Imanol Ordorica y Toño Santos. Y Toño Santos además pues, era de consejero universitario de mi facultad, o fue consejero universitario de la Facultad de Filosofía. Y pues obviamente con él me entendí muy bien, pero sí, yo tenía una formación trotskista, por lo tanto revolucionaria. Y ya estando ahí, pues aprendí el valor de la democracia en palabras de otro filósofo que tuvo unos debates interesantes con Sánchez Vázquez, el Tuti Pereira, Carlos Pereira. Decía muy bien que la democracia es el único sistema en que no tienes que destruir al otro. Es el único sistema político en donde necesitas al otro. El otro es parte del sistema. Y la verdad es que eso es correcto porque estoy valorando o aprendí a valorar la pluralidad, aprendí a valorar la discrepancia. Me gustaba mucho citar a Barros Sierra en su entrevista a Gastón García Cantú. No nos quieren porque discrepamos, viva la discrepancia. Y creo además que ese es otro de los temas ahorita. Aquí el que discrepa es estigmatizado, es inmoralizado y es difamado y calumniado además en muchos sentidos. Y vaya que nos hace falta reivindicar la pluralidad y el derecho a discrepar. Es parte de lo que está en juego ahora. Ahorita vamos para allá, pero a ver, vamos pianito, como dicen. Ahorita, ¿qué es el PRD hablando de filosofías? ¿Dónde está situado? Bueno, si es que existe, porque ya yo más bien lo veo en el limbo. Mira, el PRD, ahorita si tú me dices, es un intento. Es el intento de reinventarse. Vamos a ver si se logra. Algunos estamos luchando para eso. Vamos a ver si lo que le pegó al PRD, la parte clave de su descomposición fue el clientelismo, ¿no? Se hizo un partido clientelar y porque se confundió, o más bien, alguien que por cierto ahorita está en Morena, Pablo Gómez, ideó que el partido tenía que organizarse como una república. Y entonces todo se tenía que decidir por votación, muy democrático. Sí, nada más que el ciudadano común y corriente no se levanta un domingo en la mañana y dice, son las elecciones del PRD, voy a ir a decidir, ¿no? Entonces lo que hacen es, pues a partir de ayudas, prebendas, despensas, en lugar de un hombre, un voto, era una despensa, un voto, ¿no? Y eso descompuso muchísimo porque no había ningún tipo de consideración meritocrática, ¿no? No era, no se medían las capacidades, sino lo que se medía era la incondicionalidad. Ya, pero ¿dónde está parado el PRD? O sea, no entiendo. ¿Es un intento de qué? Un intento de reinventarse para tratar de enfrentar la restauración autoritaria. Porque hay algo que es una reacción, o sea, ideológicamente, ¿qué es o qué busca hacer? ¿Dónde está? Mira, curiosamente, Marta, curiosamente, la ideología original del PRD, o si quieres decir, sus objetivos políticos del PRD originales, adquirieron una relevancia o una actualidad insólita, porque el PRD nace contra esa presidencia imperial, contra ese partido casi único. El PRI. Sí, claro, contra eso nacimos. Bueno, ahora nos estamos viendo de regreso. Entonces, curiosamente, mucho tiempo con la transición, con los éxitos del PRD, porque es cierto que nuestra transición fue una transición pervertida por la corrupción, por el sistema de corrupción, lo que sea. Pero hay avances que vale la pena reivindicar. Es falso, absolutamente falso, que no haya cambiado el país del viejo régimen del partido casi único al régimen de la transición. Ahora ser opositor, o en los años de la transición ser opositor, era un día de campo a comparación de cuando yo empecé a hacer política. A mí me llevaron a la delegación cuando gobernaba, por cierto, Manuel Camacho y su operadora Marcelo Ebrard, por estar promoviendo el plebiscito, por promover un plebiscito para que la Ciudad de México fuera una entidad de la República.
pues, había una tremenda hostilidad, digamos, ¿no? Política, etcétera, ¿no? Entonces, se ganaron algunas cosas, sí, se pervirtieron también porque veníamos de un régimen sistémicamente corrupto y con la transición eso no cambió, siguió siendo sistémicamente corrupto. Y ahora con la 4T sigue siendo sistémicamente corrupto. ¿A qué me refiero con que es sistémicamente corrupto? A que la corrupción cobija y financia la política. Y la sociedad civil ideó el Sistema Nacional Anticorrupción, entendiendo que se trataba de un acto sistémico, una corrupción estructural y que se mueve por redes de complicidad. Y se creó este Sistema Nacional Anticorrupción y lo que había que hacer era fortalecerlo y fortalecer esas instituciones y darles una independencia respecto a los que tenían que vigilar. Ese era el paso siguiente. Bueno, hoy el Sistema Nacional Anticorrupción está en el abandono, porque aquí lo que interesa es que alguien dice, yo soy honesto y nadie roba, y es pura voluntad, y cada día nos enteramos de un nuevo problema de corrupción, pero como son los buenos, ¿no? Distraigámonos con la corrupción del pasado, que por supuesto existía, porque era estructural y era sistémica también. Pero lo que me preocupa es que todo lo avanzado en 30 años se puede ir a la basura. Estamos tirando al niño con el agua sucia. Y uno de los beneficiarios de ese cambio fue el propio Andrés Manuel López Obrador. Sin esos cambios democráticos, él no estaría en la presidencia. Pero es, si me permites la figura, es como aquella persona que una vez que sube al techo, agarra la escalera y la tira para que nadie más pueda seguir sus pasos. No entiendo todo eso, pero siga sin decirme qué es el PRD, dónde está, qué quiere. Bueno, el PRD está en crisis, como todos los partidos políticos. Si no partimos de la autocrítica, no estaremos a la altura de las circunstancias. Los ciudadanos castigaron a los partidos tradicionales. De acuerdo, pero ¿qué quiere? ¿Qué quiere hoy el PRD? Bueno, queremos reinventarnos y ser un partido socialdemócrata, moderno, de avanzada, donde reconozcas el mérito. Eso queremos, ¿no? Pero lo vamos a conseguir, está por verse. Quieren mantener las siglas, dejar el partido, porque también tienen pues Futuro 21, o sea, mira, están en transición, están desapareciendo al PRD, están cambiando de partido. No entiendo. Bueno, yo soy de los que, hay un sector de periodistas que creemos que el cambio debería ser verdaderamente profundo, radical, incluso discutir el nombre, el emblema, todo del partido. Pero nos ganó el tiempo y quedó que después del 21 se vería la reforma a fondo, ¿no? La verdad es que si la gente está escéptica, yo les voy a decir que yo también, pero hay que intentarlo. Hay que intentarlo porque no hay democracia sin partidos. Perdón, ¿están entonces en etapa de transición? ¿Están en un impasse o cómo lo definiría? Sí, estamos en un espacio de transición, un momento de transición, de impasse, en donde lo viejo se niega a morir y lo nuevo no acaba de nacer, ¿no? Okay. Con la definición de Gramsci de crisis. En esa estamos. ¿Y qué van a hacer con el 21 en ese sentido? O sea, ¿van a competir como PRD? ¿Cómo van a mantener, por ejemplo, Michoacán, que es un último bastión, ¿no? Bueno, sí, claro, y tenemos que estar abiertos a hacer alianzas, porque el 2021 van a ser unas elecciones de Estado que no veíamos desde 88, quizás del 91, 94, acá, pero antes de que antes ahí, pero van a presentarse sin cuerpo, sin saber qué son. Eso es lo que me desconcerta. No, vamos a reivindicar la democracia, no regresar a la parte de la transición corrupta, digamos, ¿no? Hay buenas cosas de la transición, como es la pluralidad, como es la libertad de expresión, como son cosas que se avanzaron, sinceramente, que es correcto, el derecho al voto, el voto libre, son cosas que vamos a reivindicar, pero no queremos regresar a eso, queremos que la transición pueda continuar, pero con un cariz distinto, en donde la corrupción sí no tenga cabida, ¿no? La corrupción, insisto, sigue siendo sistémica. ¿Queremos cambiarlo? Bueno, propongamos. Lo que pasa, Marta, es que lo que se reformó pluralmente
se está echando para atrás unilateralmente. Y eso me parece muy grave. Y sí, insisto, nuestra transición tenía defectos, pero había que corregir esos defectos. Si me permites una frase, los problemas de la democracia se solucionan con mayor democracia, Sí. no con desplantes autoritarios como el que estamos viendo y que son graves porque no sabemos cuál va a ser el punto de llegada. Si algo ha demostrado este gobierno, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es que siempre se puede estar peor. Dato por dato estamos peor. Y eso no quiere decir que estuviéramos bien, ¿no? Y que el remedio haya salido peor que la enfermedad. No reivindica la enfermedad. No queremos regresar a la enfermedad. A ver, Pero este remedio nos está significando un retroceso terrible. Insisto, está echando por la borda la lucha de generaciones por la democracia. insisto, ustedes, yo nada más los veo criticando, dale, 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 pero no veo qué proponen, cómo, con quién y hacia dónde buscan ir. No, mira, Déjame hacer este comparativo. Cuando nace el PRD, efectivamente, ustedes vienen a luchar contra el partido hegemónico, pero tienen grandes figuras muy respetadas que los encabezan, si no, no hubieran logrado nada. Déjame preguntarte, ¿quiénes son ahora esas cabezas honorables desde la izquierda que van a reaccionar frente al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y lo que representa? sí, bueno, hoy estamos carentes de esas grandes figuras. Las tenemos que o formar como partido o atraerlas. Eso significará, si lo logramos, es que el partido pasó a ser alternativa. Porque una cosa es ser oposición, otra cosa es ser alternativa. Ese es el gran paso que tenemos que hacer. Hay un tremendo desgaste hoy del gobierno y su partido por los malos resultados, pero eso no significa que los votantes nos estén viendo a nosotros como opción. El paso que tenemos que hacer es cómo nos convertimos en alternativa y en opción. Mira, una de las cosas es que tenemos que hacer un gran programa ciudadano. De hecho, tampoco creas que lo tenemos que inventar. Ya existía la agenda ciudadana que habían conformado muchísimas organizaciones de la sociedad civil. Yo creo que ese es un gran inicio porque esos eran los pendientes, ¿no? Hablaba yo del Sistema Nacional Anticorrupción, ese es hechura de la sociedad civil y si se aprobó fue por la presión ciudadana. Esa lógica, esa lógica virtuosa de relación entre político y sociedad civil la tenemos que reivindicar, ¿no? Y, por supuesto, ¿qué es lo que le falta a la democracia, no solo en México, sino en el mundo? Porque el fenómeno de populistas empoderados y liberales no es solo de México. No es casual que Andrés Manuel sea de la misma camada que Donald Trump, que Bolsonaro, que Maduro, que Endorgan, que Orban, etcétera. Hay una camada, o Boris Johnson, etcétera. Hay un desencanto de la democracia liberal. En 89 yo te platicaba de la caída del muro de Berlín. Se decía, ya es el triunfo de la democracia liberal, ya se acabaron las contradicciones, el encuentro vuelta, abrió el champaña y dijo, esto ya es el triunfo. Por cierto, Sánchez Vázquez fue claridoso en lo que dijo en ese encuentro. Pero bueno, a lo que voy es, se desgastó la democracia liberal y sus valores. ¿Por qué? Porque no tocaron un tema crucial, el de la desigualdad. Si queremos renovar la democracia liberal, tendrá que ser una herramienta contra la desigualdad, ¿no? Y una herramienta más de gran justicia, ¿no? Y el otro, íbamos muy despacito, porque hay muchas cosas que se arreglan institucionalmente, con las instituciones, no por la voluntad personal de un caudillo. Eso la historia ya no lo debió haber demostrado, pero bueno, cada generación hace su propio aprendizaje. Pero el PRD se hizo gracias a un gran caudillo que fue Cuauhtémoc Cárdenas y después cuando lo hicieron a un lado es cuando se empieza a echar a perder. Mira, tienes razón. Las corrientes se crean un poco para equilibrar el poder del caudillo. Pero ninguna de las dos reconocía el mérito. Si el caudillo reconocía, era su incondicional. Y luego las corrientes ponían a sus incondicionales y cada corriente tenía su propio caudillo, de menor tamaño hacia afuera, etcétera. Pero en ningún caso
o de manera muy, muy pequeña o no lo suficientemente importante, se tomaba en cuenta el mérito, ¿no? Era o la incondicionalidad de Claudio o la incondicionalidad a las corrientes. Eran las dos caras de una misma moneda. Y ahí no había democracia tampoco, o sea... Pero se requieren figuras finalmente. Y déjame preguntarte un poco, en Futuro 21 yo veo que ustedes están atrayendo figuras, que digamos que es su espacio, su laboratorio, me supongo, del PRD, ¿no? Para ver hacia dónde avanzan. ¿Ustedes han pensado en incorporar a personajes como José Narro Robles o Mario Fabio Beltrones dentro de ese nuevo proyecto de partido de izquierda? Sí, por supuesto. Es una posibilidad de incluirlos. Y lo han A hablado ellos y a con otros, ellos. ¿no? Habrá que ver, hay que ponernos de ¿Pero acuerdo, lo han obviamente. platicado con ellos? Sí, ¿Y, pues y qué les seguimos, han dicho? seguimos platicando con ellos. Bueno, con José Narro participó en Futuro 21. No es así el caso de Mario Fabio, a quien yo le tengo respeto porque coincidimos en la 62 legislatura y por lo que a mí respecta, siempre palabra que daba, palabra que cumplía. En varias cosas pude hacer yo un congreso de regulación de drogas, un congreso de política de drogas internacional importante. Decíamos, y sabes que, por supuesto, yo fui un crítico muy fuerte del PRI, siempre lo he sido, tuve una formación antiprista, pero evidentemente hay políticos en el PRI que valen la pena o que tienen una buena trayectoria reconocida. Con Narro Robles, el rector, pues lo conozco bien, lo conozco de la UNAM. Sé que fue un buen rector porque es un buen político. Y a mí me da confianza. Él ha estado cercano a Futuro 21 y me parece que puede jugar un papel muy importante. Igual Manlio, con Manlio sí, hay que buscarlo, platicar y ver, pero hay muchos otros con los cuales podemos construir una opción. ¿Qué Porque nombres se ocurren? ¿Con quiénes hoy podrían ser? no, bueno, mucha gente de sociedad civil hay que invitarlas. No, no quiero decirlos acá porque capaz de que los quemo, no. Mejor que se enteren porque hablamos con ellos y los digo, pero claro, hay personajes importantes, pero hoy lo fundamental, lo esencial es defender la democracia. Hay un libro muy bueno de dos politólogos que publicó el New York Times que se llama ¿Cómo mueren las democracias? Cuando uno lo lee, se da cuenta que Andrés Manuel está siguiendo el guión prácticamente paso por paso. Y estos autores, Levitsky es uno, bueno, los dos autores dicen que cuando la democracia está en riesgo, vale la pena juntarse entre distintos, ¿no? Lo acaba de decir, por cierto, Bernie Sanders en la convención demócrata, dijo, vénganse incluso los conservadores, vengan, siendo él una persona que se reivindica socialista. Dice, frente a Trump y el atraso de la democracia, nos tenemos que juntar todos los que creemos que el otro es también importante, que el otro también que el otro, el que piensa distinto, también puede aportar a un mejor país. Y eso es lo que está en juego también en México. Y es lo que piensan hacer para el 21, me imagino, una gran coalición. Sí, yo creo que sí. Por supuesto, quizás en el 21 no dé para una coalición total, pero por lo menos la coalición flexible, que es un piso de 75 distritos. Ese es el piso para poder hacer una coalición flexible, ¿no? Y... ¿Pero qué se entiende por coalición flexible? Es que hay tres tipos de coaliciones a nivel federal, que es la coalición total, que es estar en los 300 distritos. Hay una coalición que se llama parcial, que es más de 150 distritos. Y hay una coalición flexible que es entre 75 y 150. Me parece que esa es la que sería posible atender en algunos distritos, teniendo... ¿Con qué partidos irían? ¿Con el PAN? Con el PAN habrá que ver con MC, ¿no? MC creo que quiere ir solo, ¿no? Si quiere solo, vamos a platicar. Hay que ver, falta todavía que hacer. Y hay algo que yo tengo la impresión de que Alfaro conoce bien al presidente y sabe que el presidente va a echar toda la carne en el asador para derrotarlo en Jalisco. Y a lo mejor eso
eso abre las puertas, ya lo veremos, ¿no? Oye, Pero nos queda un minutito. ¿Qué va a pasar en Michoacán para el PRD? Su último va. vamos a buscar una alianza, por supuesto, y un buen candidato. Una alianza, un buen candidato. Y mira, para recuperar credibilidad hay que dar prenda. La gente no nos va a creer solamente por la palabra. Tenemos que mostrar en este periodo que entendimos la lección, ¿no? Que aprendimos que hay prácticas que no son toleradas, porque efectivamente sí hubo excesos, privilegios, corrupciones, que no es consuelo que existan, no es consuelo que Morena las esté reproduciendo y que hoy se repartan más contratos sin licitar que incluso el gobierno de Peña, que Peña, pues ya sabemos cómo era, incluso niegan más información pública que ese gobierno, pero eso no es consuelo, no queremos eso, que quisiéramos verdaderamente construir una república de contrapesos, de instituciones. Creo que mucha gente va a entender que no podemos estar al garete de una sola voluntad. Entonces, ¿crees que lo puedan retener? ¿Sí? Yo creo que lo podemos retener, lo vamos a intentar, mira, como se decía, no hay por lucha que lucha Villa, ahí nos la vamos a jugar como se pueda, y mira, si algo porque también hay que reconocer las virtudes de Andrés Manuel, si algo nos enseña es que nadie está derrotado de antemano. Fernando, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Marta, un placer platicar contigo siempre. Me exiges y qué bueno, eso es un buen ejercicio intelectual, gracias. Bienvenido, ya habrá oportunidad de seguirme, Fernando Belauzarán. Claro, quedo a tus órdenes, encantado. Y vamos a platicar sobre su nuevo documental. Te convertiste de hecho en un documentalista comprometido. Hoy tenemos un gran personaje. Marta Anaya, la entrevista.